La mesa estaba llena. El humo del asado todavía flotaba en el aire, mezclado con las risas, las voces, el tintinear de los cubiertos. Había nietos corriendo, una torta con crema en el centro, vasos servidos a medias y botellas que se pasaban de mano en mano. Parecía un buen cumpleaños. 77 años. 77 inviernos tragados en silencio, secos y duros como la tierra de Salta después de una helada. Pero ahí estaba yo, sentado al final de la mesa, el último en servirme, como siempre. Porque uno no se sirve primero cuando ha sido padre. Lucía se reía con su marido. Julián contaba una historia del trabajo, como si todo lo que yo hice para que estudiara jamás hubiera existido. Mateo estaba más callado, mirando el celular. Martina, mi nieta menor, de vez en cuando venía a abrazarme por la espalda. Yo le acomodaba el cabello con una caricia. Ella no decía nada, pero se quedaba ahí, como si supiera que yo lo necesitaba. Después del postre, alguien, creo que fue Lucía, propuso que tomáramos la foto familiar. La gran foto. Todos los hijos, los nietos y las parejas. Un recuerdo, dijeron. Julián se paró primero, acomodando a todos como si fuera el dueño de la ocasión. Los chicos al frente, las mujeres en el medio, los varones atrás. Todos se movían, reían, buscaban su mejor ángulo. Me puse de pie también, me alicé la camisa. Había usado la celeste, la que Clara siempre decía que me hacía ver más joven. Caminé hacia ellos. Me acerqué con una sonrisa. No dije nada, solo esperé mi lugar. Y entonces lo escuché. Papá, tú después. Ahora es la foto de la familia, dijo eso. Como si no me viera. Como si no entendiera que sin mí, nada de eso existiría. Nadie dijo nada. Nadie lo corrigió. Nadie me miró siquiera. Solo una pausa breve, como si alguien hubiera tosido y ya. Me quedé quieto. Mi cuerpo quería avanzar, pero las piernas no respondían. Después sé... ¿Cuándo? ¿Después de qué? Me alejé unos pasos. Ellos sonreían, abrazados. Clic. El obturador de la cámara sonó seco. Final. La imagen se congeló. Y yo, por primera vez, supe que ya no estaba. Volví a sentarme sin decir palabra. Nadie notó mi ausencia. O quizás la notaron y prefirieron no mirarla de frente, como se ignora un espejo que refleja lo que no se quiere ver. Comenzaron a recoger la mesa, a reír otra vez. Una parte de mí, muy dentro, se rompió despacio. No hizo ruido. Fue como una grieta en una taza antigua que ha soportado demasiadas caídas. Esa noche no pude dormir. Me acosté vestido, mirando el techo de madera que construí con mis propias manos cuando la finca era apenas un rancho. Clara y yo dormíamos en un colchón de lana en el suelo, soñando con este futuro. ¿Era esto? ¿Este olvido tan ordenado? A la mañana siguiente, recibí la foto en el grupo familiar. Gracias por venir, los queremos, escribió Lucía. La imagen mostraba a todos, perfectamente alineados, sonriendo. Julián con su camisa cara, Lucía con su vestido nuevo, los chicos haciendo morisquetas. Y al fondo, el árbol que yo planté con mis manos cuando nació Mateo. El árbol estaba. Yo no. Observé la imagen durante un largo rato. La amplié. Busqué si acaso se me veía de refilón. Nada, ni mi sombra. Respiré hondo. Fui hasta el escritorio. Saqué una hoja. Tomé mi pluma antigua. Y escribí. Queridos hijos, gracias por mostrarme mi lugar. He decidido no ocuparlo más. No lloré. No grité. Solo sentí una paz rara, como cuando uno entiende por fin algo que llevaba años negando. Esa mañana envié la imagen otra vez, pero con un detalle más. Les reenvié la foto. Y junto a ella, la carta. No dije más. Apagué el teléfono. Cerré las cortinas. Me serví un mate. La finca, ese día, estaba más silenciosa que nunca. Pero por dentro, yo empezaba a despertar. El frío de la mañana se metía por las rendijas de la ventana, pero yo ya estaba despierto, como tantas otras veces, como en aquellos inviernos de hace 40 años, cuando me levantaba antes que el sol para ordeñar, para arar, para dar de comer a los animales. Me levantaba no porque quisiera, sino porque la tierra no espera a nadie. Tampoco los hijos. Uno trabaja con la esperanza de que un día, cuando ellos miren hacia atrás, entiendan. Pero no siempre sucede. A veces me pregunto si ellos recuerdan.
Si alguna vez piensan en aquella casa de adobe donde crecieron, en los colchones al sol, en el fuego de leña donde su madre les cocinaba locro y pan casero. Tal vez no. Tal vez recuerden lo duro. El silencio de un padre que no sabía decir te quiero con palabras, pero que lo decía con actos. Como cuando Julián se enfermó de niño, y tuve que vender el generador que había comprado con tanto esfuerzo para comprarle los medicamentos. Nunca se lo conté. ¿Para qué? Uno no anda haciendo alarde del amor que da. Recuerdo una vez, cuando Lucía tenía 12 años. Se había roto un diente jugando. Estaba triste, no quería ir a la escuela. Yo fui al pueblo, hablé con el dentista y le prometí arreglarle el alambrado de su terreno si atendía a mi hija. A mano, sin cobrarle. Lo hice. 3 días enteros bajo el sol y Lucía volvió a sonreír. Nunca le conté ese trato. Pensé que no hacía falta. El amor no se cobra. Mateo era el más callado. Le gustaba leer. A veces me traía sus libros, me los dejaba en la mesa como si pudiera entenderlos. Yo los abría igual, sin saber mucho, solo por respeto. Con los años fue alejándose, pero aún recuerdo sus ojos brillando cuando le regalé una bicicleta usada. La reparé con piezas viejas. Me costó 3 noches sin dormir, pero valió la pena por esa primera vuelta que dio alrededor del patio. Y Clara... Ay, Clara. La única que me entendía sin que yo hablara. Ella sabía cuánto me dolía no poder darles todo, y aún así me decía que bastaba con darles presencia. Estás ahí, Ernesto, eso es lo que importa, me repetía. La perdí hace 12 años, y con ella se fue el único abrazo que me quedaba. Trabajé más de lo que el cuerpo aguantaba. Me rompí la espalda levantando postes, sembrando, construyendo con ladrillo por ladrillo la casa grande. Cuando cada hijo cumplió los 20, les regalé una parcela. No les pedí nada a cambio, solo que la trabajaran, que la cuidaran. Entregué la finca en vida para que no pelearan el día que yo faltara. ¡Qué ironía! Repartí la tierra para evitar el conflicto, y al hacerlo, firmé mi desaparición. No lo vi venir. Nunca imaginé que, con el tiempo, esa generosidad se volvería mi sentencia de irrelevancia, que la misma tierra que tanto sudé para levantar sería usada como excusa para ignorarme, para mandarme al fondo de la mesa, para sacarme de la foto. Julián una vez me dijo: «Papá, vos ya hiciste tu parte». Fue después de que lo llamé para preguntarle si podía ayudarme con la poda de los duraznos. Me dolía la rodilla. Él no vino. Me mandó un peón. Yo no dije nada. Me quedé sentado mirando cómo un extraño podaba los árboles que planté cuando él nació. Cada corte era una especie de despedida. Lucía dejó de venir los domingos. Al principio llamaba, luego, ni eso. «Estoy muy ocupada, papá. Vos sabés». Y yo respondía que sí, que lo entendía, pero no lo entendía. Porque antes, cuando ella era niña y tenía fiebre, yo salía en la moto bajo la lluvia a buscar remedios. Nunca estuve demasiado ocupado para mis hijos. ¿Y Mateo? No sé. Tal vez se cansó de verme viejo. Tal vez le molesta mi modo de hablar, mi torpeza con la tecnología. Una vez le pedí que me enseñara a usar el correo electrónico, y se rió. «¿Para qué querés eso, viejo?» «Viejo. Así me llaman. No papá, no Ernesto. Viejo. Dicen que uno envejece cuando ya no lo necesitan. Que la vejez no comienza en los huesos, sino en las miradas ajenas. No quiero que piensen que lo digo con rencor. No. Lo digo con dolor, que es distinto. El rencor busca herir. El dolor solo quiere ser visto. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar los pasos chiquitos de mis hijos corriendo por la galería. Los 3 descalzos, con la ropa sucia, riendo a carcajadas. Yo llegaba con la camisa sudada, la piel tostada por el sol, y ellos venían a abrazarme igual. A veces con un dibujo, a veces con un «te extrañé, papá». Esas cosas no se compran, no se olvidan. Y ahora tengo una habitación en la casa grande, una silla en el fondo de la mesa, un teléfono que casi nunca suena. Pero tengo memoria. Tengo historias. Tengo las manos marcadas por años de amor que ellos no vieron o no quisieron ver. A veces pienso que el error fue no pedir nada. Que al dar tanto, creí que era suficiente. Pero el amor que no se enseña a valorar, se vuelve invisible. Como el aire. Como uno mismo, cuando pasa a ser solo el viejo. Todavía guardo en una caja los dibujos que me hacían. Una vez,
Julián dibujó una finca y escribió: Mi papá es el más fuerte. Lucía me hizo una tarjeta con flores y decía: Gracias por trabajar tanto. Mateo me escribió un poema, corto, pero sincero. Papá, aunque no hables mucho, yo te escucho igual. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue lo que se rompió? No tengo la respuesta. Solo sé que yo di con ganas, con ternura, con esfuerzo. No siempre perfecto, no siempre con sonrisas, pero con el corazón entero. Y quizás esa sea la parte más triste de todo. No que me hayan olvidado, sino que no recuerden cuánto los amé. Al principio eran cosas pequeñas, insignificantes, diría cualquiera. Una palabra dicha con desgano, una visita olvidada, un abrazo que se hacía esperar. Yo no le daba importancia. Pensaba que eran cosas de la vida moderna, del apuro, de las obligaciones. Me decía que no era personal, que ellos me querían igual, que simplemente estaban ocupados. Uno se miente para no romperse. Recuerdo un domingo en particular. Era abril, la tierra estaba húmeda por las lluvias, y el aire traía ese olor a hojas podridas que siempre me recordaba los inviernos en casa de mis padres. Había preparado un guiso con tiempo, de esos espesos, con carne blanda y maíz. Corté el pan yo mismo. Limpié el comedor. Me puse la camisa que aún conservaba planchada de cuando Clara vivía. Esperaba a mis hijos. Llegaron tarde. Muy tarde. Julián bajó del auto hablando por teléfono. Ni me miró. Lucía vino con los chicos pero sin su esposo, y se quejaba de que había tráfico. Mateo no vino. Se le complicó, dijo Lucía. Comieron rápido. Me dijeron que el guiso estaba rico, pero sin levantar los ojos, y cuando terminé de servirles el postre, ya estaban guardando sus cosas. Nos vamos, papá, tenemos que madrugar mañana. La casa volvió a quedar en silencio antes de las 5 de la tarde. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por una inquietud sorda, como una semilla mal sembrada. Me pregunté si en algún momento, sin quererlo, había pasado a ser un trámite, un lugar donde ir cada tanto, una obligación. La siguiente vez fue cuando Julián me pidió que firmara unos papeles. Son para regularizar lo del terreno, nada raro, papá. Solo firmá. No leí mucho. Confié. Siempre confié. Después supe que era una cesión total de uso. Legalmente ya no podía opinar sobre esa parte de la finca. La usó para hipotecarla y financiar una inversión. No me consultó. Vos ya estás grande para esas cosas, me dijo. Sonreí. Le dije que estaba bien, pero esa noche me encerré en la pieza y lloré como no lloraba desde que enterré a Clara. Otra vez, fue Lucía quien me corrigió frente a sus hijos. Estábamos hablando de cómo cultivar tomates, y yo mencioné el viejo método que usábamos con Clara: plantar con luna llena, regar con agua de pozo, dejar las plantas escuchando música folclórica bajita. Ella se rió. Papá, por favor, no le llenes la cabeza con esas pavadas. Dijo eso frente a Martina. Y Martina, como si entendiera el golpe, me agarró la mano. Esa fue la única caricia que recibí esa tarde. Lo peor no es el desprecio directo. No. Lo peor es la indiferencia. Ese modo de ser ignorado que te vuelve invisible aunque estés en medio del comedor. Las conversaciones pasaban por encima de mí. Ya no me preguntaban nada. Ya no me invitaban a opinar. Cuando hablaban de vender ganado, de comprar insumos, de plantar nuevas semillas, lo hacían entre ellos. Como si yo fuera un abuelo senil que ya no entiende. Una vez les dije que me gustaría volver a plantar zapallos. Julián me respondió con una sonrisa forzada. ¿Y para qué, papá, si ya nadie come eso? Y entonces lo supe. No era que mis ideas estuvieran pasadas de moda. Era que yo lo estaba. Me convertí en el que sobra. El que interrumpe. El que molesta cuando habla. Y yo, por años, elegí callar. Porque me enseñaron que los padres no se quejan. Que los padres aguantan. Que los padres dan gracias por lo poco que reciben, porque el verdadero premio es ver a los hijos salir adelante. Pero llega un momento en que el alma no resiste más. Un día llamé a Mateo para pedirle que me llevara al médico. Había tenido un dolor en el pecho la noche anterior. No fue grave, pero me asusté. Me dijo que no podía, que tenía una reunión,
Me sugirió que pidiera un remis. ¿No tenés a alguien que te lleve, viejo? Así lo dijo. Viejo. Como una carga. Como un estorbo. Esa noche fui solo. Me senté en la sala de espera durante 2 horas, rodeado de desconocidos. Volví a pie. 12 cuadras. A cada paso sentía cómo algo dentro de mí se apagaba. Después vinieron las ausencias, las llamadas que no se devolvían, los cumpleaños donde nadie venía, las fiestas que celebraban sin mí. A veces me enteraba por fotos en las redes sociales. Una Navidad la pasaron todos en casa de Julián, y nadie me avisó. Se nos pasó, me dijo Lucía días después. Fue todo muy improvisado. Pero en las fotos había decoración, mantel navideño, árbol, regalos envueltos, con esmero. ¿Improvisado? Ya no me pedían que les contara historias de la finca. Ya no me preguntaban por mamá. Clara desapareció de sus bocas. Como si nunca hubiera existido. Una tarde los escuché hablar de vender parte del campo. Estaban en la galería, sin saber que yo los oía desde la cocina. Hablaban de dividir, de tasaciones, de cómo usarían el dinero. Nadie mencionó mi nombre. Nadie dijo, «Papá, ¿qué pensará?». Era como si ya estuviera muerto. Como si solo esperaran que el cuerpo también se fuera. Yo seguí esperando. Esperé que uno me mirara a los ojos, que alguien dijera, «Perdona, papá, nos olvidamos de vos». Pero nadie lo hizo, hasta que llegó ese cumpleaños. 77 años, toda la vida entregada. Y aún así, me dijeron que me pusiera después, que ahora era la foto de la familia. Ese después fue el final. Ya no pude seguir negando lo evidente. No era un malentendido. Era un lugar que me habían quitado lentamente, con años de indiferencia, hasta que dejé de ocuparlo. No me fui de su vida. Me fueron sacando. Un gesto a la vez. Una palabra a la vez. Y ahora, cuando cierro los ojos y repaso todo, siento que la herida más grande no fue una sola puñalada. Fue la suma de todas esas pequeñas ausencias que, con el tiempo, se convirtieron en costumbre. No dolía una vez. Dolía siempre. Porque cada gesto me recordaba que ya no era parte de lo que más amaba. Y sin embargo, aguanté. Porque uno no deja de ser padre. Hasta que un día, se da cuenta de que seguir esperando es la peor forma de envejecer. Nadie lo sabía. Pero la parcela más fértil de toda la finca nunca fue registrada a nombre de ninguno de mis hijos. Ni de Julián, ni de Lucía, ni de Mateo. Tampoco a mi nombre, al menos no directamente. Esa porción de tierra, la que mira al este, donde amanece primero, quedó inscrita hace años a nombre de Clara. Lo hicimos juntos, en una época en la que apenas teníamos para comer, pero soñábamos con dejar algo intocable, algo que fuera solo nuestro. Era el primer pedazo que compramos con nuestros propios ahorros. Lo llamábamos La Esperanza, aunque en los papeles figurara simplemente como Lote 7C, sección 3. Allá plantamos nuestro primer árbol, un algarrobo que creció torcido pero fuerte. Clara decía que ese árbol éramos nosotros, que, aunque nos golpeara el viento de lado, nunca nos tumbarían. Ahí enterramos también la placenta de nuestro primer hijo. No sé si eso se hace todavía. En aquel tiempo, era un acto de amor y de arraigo. Esa parcela nunca la toqué, ni para plantar, ni para construir. Siempre la cuidé como quien cuida una fotografía. La podaba yo mismo, la mantenía limpia, y cuando iba, lo hacía solo. Era mi rincón sagrado, el único donde todavía me sentía completo. Después de la muerte de Clara, lo convertí en algo más, un refugio. Levanté una pequeña casita con mis manos, con materiales que guardaba desde hacía años. Un cuarto, una estufa de barro, una mesa de algarrobo. Pocos sabían de su existencia. Y nadie sabía que, legalmente, esa tierra estaba a salvo de las manos de mis hijos. Ni siquiera ellos. Pero eso no era todo. En una caja de madera, escondida detrás de un falso fondo en el ropero del cuarto que alguna vez compartí con Clara, guardaba algo más valioso que la tierra. Documentos. Muchos. Durante los años en que mis hijos empezaron a tomar decisiones sin mí, vender animales, hipotecar parcelas, hacer inversiones riesgosas, yo empecé a sentir la necesidad de proteger algo. No por venganza, no por desconfianza, por instinto. Así que fui al abogado del pueblo, don Guillermo, que había sido amigo de mi padre.
Le pedí que redactara una escritura de reserva. Me explicó que, si alguna vez mis hijos cometían actos de ingratitud graves, podía iniciar un proceso legal para revocar las donaciones que les hice en vida. ¿Está seguro, don Ernesto?, me preguntó ese día, mirándome con recelo. No es fácil. Es largo, y puede lastimar. Más lastima que te traten como si no valieras nada, le respondí. Firmé. Guardé las copias. Nunca le conté a nadie. Además, desde hacía años, iba apartando dinero. No grandes sumas, pequeños ahorros, lo que quedaba de la venta de ganado, de la jubilación, de algún alquiler esporádico. Tenía una cuenta aparte, a nombre de Clara también. Se la dejé a Martina, mi nieta. No oficialmente, no en papeles aún. Pero en mi testamento, el nuevo, todo está claro. Ese testamento es otro secreto. Hace 3 años lo redacté, después de una noche en que Julián discutió conmigo por un alambrado. Me gritó. Me dijo que ya no podía opinar, que la tierra era suya. Esa noche volví al escritorio, escribí mi último deseo, y firmé. El testamento anterior, ese que los incluía a todos, fue destruido. El nuevo no habla de castigo, habla de justicia. Todo lo que queda, se lo dejo a Martina. No porque sea la más buena, ni la más educada, ni la que más me visita, sino porque es la única que todavía me mira como si yo importara, porque cuando viene, me abraza largo, porque no me interrumpe, porque me escucha. Ella es la única que, sin saberlo, se ha ganado mi legado. También tengo algo más guardado, algo que no es material, pero pesa. Cartas. Muchas. Escritas durante años, una por cada momento en que sentí que desaparecía frente a mis hijos. No las envié. Las escribí para no volverme loco. Algunas son duras, otras tristes, pero todas sinceras. He pensado en entregarlas un día, o tal vez dejarlas en la biblioteca del pueblo, como un testimonio de lo que es ser padre en silencio, de lo que es darlo todo y recibir olvido. A veces camino por La Esperanza y me siento ahí, bajo el algarrobo. Imagino que Clara está a mi lado, que me pregunta qué haré con todo esto. Le respondo lo mismo, siempre. Lo que tenga que hacer para que no se olviden de quién fui. Porque sí, al principio ese terreno era un regalo. Iba a ser para 2. Un rincón para los nietos. Un lugar para construir un quincho familiar. Pero ahora, después de tantos desplantes, se ha convertido en mi escudo. No para vengarme, sino para dejar claro que no todo se puede pisotear sin consecuencias. El poder no siempre está en el dinero, a veces está en saber cuándo decir basta, en tener algo que los demás no conocen, y en el momento justo, revelarlo. Todavía no he dado el paso final, pero cada día lo siento más cerca. Como cuando uno ve venir la tormenta, y ya no se molesta en cerrar las ventanas. Solo se sienta, espera, y deja que la lluvia limpie lo que el tiempo manchó. La mañana después de la foto, no. La mañana después del olvido, me levanté distinto. No era enojo, tampoco tristeza. Era algo más parecido al silencio que queda después de un derrumbe. Cuando ya no hay ruido, ni esperanza, ni gritos. Solo polvo. Y entre ese polvo, algo que siempre estuvo ahí pero que uno había tapado con afectos prestados. La dignidad. Me senté en la galería con mi mate, mirando cómo el sol comenzaba a treparse por la sierra. Lo había visto 1000 veces. Pero ese día lo miré distinto. Era como si la vida me estuviera mostrando una última oportunidad de hacer algo por mí. No por mis hijos. No por lo que los vecinos pensarían. No por salvar una relación que ya no existía. Por mí. Caminé despacio hasta el escritorio. Abrí la caja de madera donde guardaba los papeles, el Nuevo Testamento, las copias de las escrituras, las cartas. Las toqué con los dedos como quien acaricia un recuerdo, y supe, sin necesidad de pensarlo mucho, que había llegado el momento de mover las piezas. Fui al pueblo esa misma semana. Le pedí a don Guillermo, el abogado, que actualizara los documentos, que se asegurara de que nada quedara en manos de quienes me habían tratado como si ya estuviera muerto. Me miró en silencio durante unos segundos, como si intentara leerme por dentro. ¿Estás seguro, don Ernesto? Aún puede dejarles algo. A quienes no les duele perderme, no les duele perder mi tierra. Firmé con mano firme. Ya no
Emblaban los dedos. Afuera, el cielo amenazaba con lluvia, pero yo sentí un claro por dentro. La segunda decisión fue escribir. No solo cartas, un diario. Empecé a anotar cada pensamiento, cada recuerdo, cada noche en que no podía dormir. Como si quisiera dejar mi versión del cuento antes de que otros lo reescribieran a su manera. Volví a releer las cartas antiguas, las que nunca mandé. Algunas me hicieron llorar. Otras me dieron fuerzas. Una tarde, escribí la carta final para mis hijos, cada una distinta, pero con el mismo fondo. No los odio, pero me elijo. Les conté que no dejaría nada en sus manos, que no era castigo, sino consecuencia, que dar amor no significa aceptar todo, que el respeto también es herencia. No las envié todavía, las guardé. Porque todo debía hacerse en el momento justo, no por impulso, sino por claridad. Tercera decisión. Cuidarme. Volví a caminar por las mañanas. Dejé el azúcar. Fui al médico. Me compré una radio nueva y volví a escuchar zambas como cuando Clara cocinaba. Pinté la galería. Planté zapallos, aunque nadie los comiera. No para venderlos. Para mí, porque me gusta ver cómo crecen, cómo se aferran a la tierra, como si entendieran que vivir también es resistir. Un día invité a Martina a La Esperanza. Le mostré la casita. No le conté nada del testamento. Solo le dije, acá venía con tu abuela, acá todo empezó. Me escuchó en silencio, con los ojos grandes. Le dejé dibujar su nombre en la puerta con un clavo, para que sepas que este lugar también te pertenece, aunque nadie más lo entienda. Ella me abrazó sin decir nada. Me sostuvo como quien cuida una rama débil en medio del viento. La cuarta decisión fue desaparecer. Un poco. Dejar de estar disponible. No responder cada llamado. No aceptar cada migaja de atención. No correr detrás de quienes no tienen prisa por volver. ¿Y sabes qué? Nadie notó la diferencia. O si lo notaron, no lo dijeron. Y ahí confirmé lo que ya sabía. Me tenían solo cuando les convenía. Empecé a caminar más seguido hasta el pueblo. A conversar con gente que me saludaba sin saber mi apellido. Me invitaron a dar unas charlas en la escuelita sobre siembra tradicional. Me sentí útil. Me aplaudieron. Una nena me regaló un dibujo de un árbol y escribió: «Gracias, abuelo». Era la primera vez que alguien me llamaba así sin llevar mi sangre. Entonces entendí que todavía tenía algo para dar. No a quienes me cerraron la puerta, sino a quienes realmente la abrían sin condiciones. Me senté una noche frente al fuego y pensé en Clara. Imaginé que me miraba, que me preguntaba si valía la pena tanto movimiento. Le habría dicho que sí, que no lo hacía por venganza, que no quería ver sufrir a nadie, pero que también entendí que si uno no se elige, nadie lo hace por uno. El dolor sigue. No se va fácil. Pero por primera vez en años, siento que no me estoy dejando morir en vida. Esa fue la verdadera decisión. Vivir. Aunque duela. Aunque implique soltar. La finca ya no es un altar a mis hijos. Ahora es mi lugar. No es una herencia. Es mi historia. Y si alguien quiere entrar, que lo haga con respeto. Lo que antes guardaba como un regalo, ahora lo conservo como un escudo. No para atacar, para protegerme. Y así, sin escándalos, sin reproches, sin portazos, comencé a volver a mí, una decisión a la vez, una herida menos cada día, una luz nueva, incluso en las tardes más nubladas. El día amaneció frío, con ese aire cortante que anuncia tormenta. Pero dentro de la casa grande, la calma era palpable. Había preparado todo con la discreción de quien sabe que no volverá a tener otra oportunidad. En la mesa del comedor, sobre un mantel blanco, reposaban 2 sobres sellados, uno con las cartas para cada hijo y otro con la copia del Nuevo Testamento y las escrituras que reservaban la esperanza para Martina. Todo iba a cambiar, pero no a gritos ni a golpes, sino con la fuerza silenciosa de lo inevitable. Recibí una llamada esa mañana. Era Martina. Con voz tímida me dijo que había encontrado la llave escondida bajo una maceta en la entrada y que quería verme. Le dije que sí, que la esperaba. No podía pedir más. Minutos después, el timbre resonó por la casa. Abrí la puerta y vi a mi nieta, con sus ojos grandes y una mezcla de curiosidad y tristeza. Le entregué los sobres y le pedí que los llevara a cada uno.
Le expliqué que era importante que los abrieran juntos, pero en privado. Ella asintió, sin preguntas. Pasaron las horas como un reloj lento, pero en la tarde, el teléfono empezó a sonar. Una llamada tras otra. Julián, con la voz quebrada, tratando de entender. Lucía, intentando justificar lo injustificable. Mateo, en silencio, pero con un tono que no permitía réplicas. Por fin, llegó la visita. Los tres juntos. La puerta crujió y los vi entrar con una mezcla de rabia y culpa que parecía quemarles la piel. No dijeron nada al principio. Me miraron, y en sus ojos vi reflejado el hombre al que habían dejado fuera de la foto, fuera de sus vidas. Papá. ¿Por qué hiciste esto? Fue Julián quien habló primero, la voz cargada de reproche. Les señalé el sobre con las escrituras. Esto es lo que dejé para Martina, porque es la única que todavía me mira a los ojos. Ustedes eligieron no verme, eligieron borrarme. Lucía dio un paso adelante, con lágrimas que se negaban a caer. No sabíamos que sentías todo esto, que nos necesitabas. Mateo permaneció en silencio, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Les entregué las cartas. Cada una llevaba el peso de años de silencios, de heridas abiertas, de palabras no dichas. Les dije que podían leerlas cuando quisieran, que no esperaba disculpas, ni promesas. Solo quería que supieran que no era un hombre roto, sino uno que finalmente se había encontrado. La conversación fue dura. Hubo gritos, llantos, reproches. Pero también hubo verdad. Esa verdad que no puede ser negada ni disfrazada. Al final, cuando se fueron, me quedé solo en la sala. La tormenta llegó. El viento golpeó las ventanas. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la paz había comenzado a abrirse paso entre los escombros. Había llegado el día del juicio. No el de ellos, sino el mío. Y lo pasé con la frente en alto. El sol comenzaba a calentar la tierra cuando me levanté aquella mañana con una sensación distinta. No era la urgencia de siempre, ni el peso de la resignación. Era una calma que venía de adentro, como un susurro que me decía que todavía había tiempo para crecer, para reír, para vivir. Decidí que la casa que había construido con Clara ya no podía ser solo un mausoleo de recuerdos. Empecé a limpiarla, a pintar las paredes con colores vivos que ella jamás habría aprobado, pero que a mí me daban ganas de sonreír. Planté flores nuevas en el jardín, las que antes veía solo como un adorno sin importancia. Ahora eran símbolos de un renacer. Martina se convirtió en mi cómplice. Vino a verme con más frecuencia, a ayudarme a plantar, a cocinar, a contar historias de la escuela y de sus amigos. Me escuchaba, pero también me enseñaba. Aprendí de ella a usar el celular, a tomar fotos, a leer mensajes sin miedo. Esa relación fue el puente que me devolvió a la vida. En el pueblo, poco a poco, me acerqué a un grupo de voluntarios que cuidaban el parque y organizaban actividades para los niños. Al principio fui solo como observador. Luego me animaron a dar charlas sobre agricultura tradicional y cuentos de mi juventud. Sentir que podía aportar algo fue un bálsamo para mi alma. Una tarde, en la plaza, conocí a doña Carmen. Tenía 82 años, pero un brillo en la mirada que desafiaba la edad. Era viuda, como yo, y había perdido contacto con sus hijos por razones distintas pero igual de dolorosas. Compartimos tardes tomando mate, hablando de la vida y de cómo el tiempo había moldeado nuestras soledades. En ella encontré una amistad que me reconfortaba, un reflejo de mi propio renacer. El tiempo pasó. La finca floreció otra vez, no solo con frutos, sino con risas y compañía. A veces Martina traía a sus amigos, y la casa se llenaba de voces jóvenes que me recordaban que la vida no termina, solo cambia de forma. Un día, caminando por el sendero que llevaba a la esperanza, sentí un peso que había estado cargando por años comenzar a soltarse. No era olvido, ni rencor, sino aceptación. Aceptar que el amor también puede ser redefinido, que las heridas pueden sanar, y que uno puede elegir qué sembrar en el futuro. Quizás no recuperaría el lugar que me negaron mis hijos, pero había encontrado otro camino. Más mío, más auténtico. Renací como el algarrobo torcido que plantamos Clara y yo, que aunque golpeado por el viento, seguía firmemente arraigado a la tierra, y en esa raíz, supe que finalmente estaba en paz conmigo mismo. Cuando cierro los ojos y repaso toda esta historia, siento que he caminado por senderos que nunca pensé transitar.
La vida me enseñó, a golpes y silencios, que el amor no siempre es suficiente cuando falta el respeto, que uno puede darlo todo y aún así no ser visto. Pero también aprendí que la dignidad no se negocia, y que es posible renacer cuando decides ponerte a ti mismo en primer lugar. Aprendí que los límites no son muros para alejar a los demás, sino cercas que protegen el jardín donde crece tu autoestima. No hay vergüenza en decir hasta aquí, cuando el dolor se vuelve constante y la indiferencia, un cuchillo que desangra el alma. Al contrario, hay valor en reconocer que mereces ser tratado con respeto, sin importar la edad ni los errores pasados. Familia es palabra compleja. No siempre es sinónimo de amor incondicional. A veces, la familia duele más que el mundo exterior. Pero también puede ser reconstruida, no necesariamente con quienes compartieron tu sangre, sí, no con quienes eligen caminar a tu lado en las buenas y en las malas, con amigos, vecinos, nietos que escuchan y miran con ternura. Entendí que las segundas oportunidades no siempre llegan desde afuera. A veces, la segunda oportunidad más importante es para ti mismo. Es permitirte sanar, crecer y abrir nuevas puertas, aunque las anteriores se hayan cerrado con portazos. Es mirar hacia adelante con la experiencia como brújula, no como ancla. Quiero decirles, a quienes me escuchan o leen, que nunca es tarde para elegir tu camino. Que la soledad puede ser compañera si aprendes a valorarte. Que el perdón puede ser un regalo para liberarte, no necesariamente para quien te hirió. Que la justicia, la verdadera justicia, no siempre es venganza, sino encontrar paz en medio del caos. Mis manos están marcadas por el trabajo, pero también por el amor. No me arrepiento de nada. Solo sé que aprendí a quererme cuando el mundo me dio la espalda. Y así, hoy, mientras el sol se esconde detrás de la sierra, puedo decir que me siento completo. No porque me hayan aceptado, sino porque me acepté. Esta es mi historia. La historia de un hombre que fue olvidado, sí, pero que se levantó con más fuerza que nunca, que transformó el abandono en renacer, que entendió que, al final, la familia más importante es aquella que uno construye con respeto, amor propio y dignidad. Y si algo puedo dejarles como legado, es eso. Nunca dejen que nadie les diga que no merecen ser vistos. Porque el valor de una persona no está en lo que recibe, sino en lo que se atreve a hacer. Incluso cuando todo parece perdido, la vida siempre da una segunda oportunidad. Solo hay que estar dispuesto a tomarla,